Espero que estén bien. Seguimos con el análisis de las conjunciones del Sol, que nos sirven mucho para no solamente investigar nuestra carta o si estamos profundizando y estudiando astrología, sino también para estar atentos a los tránsitos que pueden suceder del Sol en tránsito sobre nuestro Saturno natal o viceversa, de Saturno en tránsito por nuestro Sol natal. Como el Sol está 30 días más o menos por signo, los tránsitos del Sol sobre un planeta suelen ser de corta duración. Y si tomamos un orbe amplio, ahora vemos lo que significa eso, generalmente no más de 5 días o 6 días vamos a estar sintiendo ese aspecto. Ahora, cuando es al revés y un planeta lento como Saturno, y de Saturno en adelante, ¿no? Neptuno, Plutón, Urano, esos tránsitos sí duran mucho más. En el caso de Saturno en particular, un tránsito de Saturno caminando por la carta sobre el Sol va a durar por lo menos unos 15 días, por lo menos, si no es que más. Porque a veces Saturno se mueve 2-3 grados y de repente empieza a retrogradar. Y en ese caso la influencia dura mucho más tiempo. Entonces, ¿qué es una conjunción? Es cuando aparentemente, por lo menos en el gráfico, porque en la realidad no es así, dos planetas están muy cerquita uno del otro. ¿Qué tan cerquita? Vamos a prestar la atención al grado del Sol y al grado del ascendente. Por ejemplo, suponte que tengas el Sol en 3 grados de Escorpio y a Saturno en 5 grados de Escorpio. Esa es una conjunción cerrada porque el orbe es menor a 3, pero esta distancia puede ser de 0 grados, es decir, cuando uno está encima del otro, hasta 10. Obviamente que, como venimos diciendo en esta serie de los aspectos que tiene que ver con las conjunciones, tenés que analizar si realmente esta separación entre los planetas se aplica a tu carta y lo podés comprobar fácilmente con hechos históricos de tu propia vida, ¿no? Realmente cuándo una conjunción es aplicativa a tu carta y cómo sentiste los efectos. Bien, el Sol tiene que ver con nuestra vitalidad, nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra luz, nuestra forma también de ver la vida o de vivirla. Y Saturno es un principio estructurador. Fíjate que siempre que hablamos de Saturno hablamos de límites, de la ley, de responsabilidad. Saturno o Cronos es un planeta o función asociado al tiempo, a la materia. Fíjate que cuando vos ves un símbolo astrológico, algunos son redonditos, ¿no? Tienen el círculo, otros tienen la media luna, el espíritu y la cruz en los símbolos, como por ejemplo en Venus, ¿no? Que tenés el circulito y abajo la cruz. La cruz representa la materia. Entonces, en este caso, en el caso de Venus, espíritu sobre materia. ¿Qué significa la materia y por qué te digo esto? Porque tiene que ver con la forma, con los bordes, con los límites. Saturno en nuestra vida vendría a ser el cuerpo, este cuerpo físico que se cansa, que tiene hambre, que tiene que trabajar. Entonces, el tiempo, la materia, lo duro, la responsabilidad son los principios asociados a Saturno. Sol, fuerza, vitalidad, y Saturno, límite a esa expansión de luz, son principios que funcionan bien juntos, pero que a veces no son tan fáciles de llevar. O por lo menos eso es lo que yo he visto y esta es mi interpretación, por supuesto. Vos después me dirás cómo lo vivís vos en tu propia carta natal, ¿no? O cómo vivís un tránsito de Saturno. Generalmente Saturno nos obliga a crecer. Hay 2 grandes periodos de Saturno que hay que contemplar. O sea, hay varios en realidad, ¿no? Un primer retorno de Saturno, que tarda 28, 29 años en dar la vuelta y volver a ese mismo lugar, que nos dice, che, mirá para adelante, ¿qué querés construir en los próximos 30 años de tu vida? Porque todas las cosas que vayas decidiendo ahora van a moldear estos años que van a venir después y que vienen rápido. Y después a los 58, 59, 60, en el segundo retorno, la pregunta es un poco inversa y dice, mirá para atrás, ¿te gusta lo que construiste? Porque ahora, en este ciclo de la vida, ya esta última etapa que vas a transitar no es la misma y no tenés la misma fuerza ni la misma energía y tus prioridades tal vez son otras. Entonces, es un planeta que funciona
haciéndonos reflexionar muchas veces a través de asumir grandes responsabilidades y conectarnos con el trabajo y con los límites y con lo duro. Entonces, vamos a analizar esta conjunción. Si la vemos por tránsito, o sea, en general, esta asociación Sol-Saturno da rasgos a la persona, rasgos muy capricornianos. Y Capricornio no necesariamente está asociado a este arquetipo de la cabra que solamente escala para llegar a la cima y comer ese mineral que está pegado a las rocas, ¿no? Que es la primera imagen que uno pensaría de Capricornio, la cabra. Capricornio es un signo también muy espiritual y está asociado a otros dos animales, por ejemplo, el cocodrilo, que tiene una parte acuática y asociada también a todo esto que significa el agua, que es con la conexión con la empatía y con estos principios de fluidez que están en el universo y de flexibilidad, y otra parte que repta, ¿no? Y también hay otro animal, un animal mitológico, que es el unicornio, muy conectado también con algo mayor. Entonces, hay como varias capas en lo que significa ser capricorniano o tener de nacimiento una conjunción Sol-Saturno. Pero en principio nos vamos a quedar con esta idea. Una responsabilidad que viene muchas veces de la mano de una historia, una infancia de esfuerzo, de sacrificio y a lo mejor a veces no propia, sino de la persona que nos cuidó, nos crió, que a veces es el padre o a veces, como he visto en clientes, es el abuelo o quien haya hecho ese rol paterno o función de límite y borde, ¿no? Entonces también hablamos de esta cuestión de a veces tener que ser responsables y grandes desde muy chiquitos, de trabajar o de haber visto en nuestro entorno el trabajo como algo muy natural y que padres o abuelos hayan trabajado desde que eran muy chiquitos sin haber tenido la respectiva etapa de juego y de infancia que uno diría que es normal, aunque hoy ¿qué es normal? ¿Y cuántos niños del mundo realmente tienen su infancia, ¿no? Pero bueno, más allá de eso estamos hablando de este sentido de la responsabilidad que se integra a este ser, a esta luz que soy yo. Entonces lo correcto, lo disciplinado, lo responsable, lo serio forman parte de este quién soy yo, de cómo me muevo. Ahora, si el Sol por tránsito recorre Saturno, es un buen momento para cuestiones laborales, ¿no? Y para dedicarse con mucho ahínco y mucha fuerza a esta cuestión del trabajo. Organizar, adquirir mayores responsabilidades, organizar las cosas de la vida cotidiana también. Entonces a veces cuando lo vemos como un tránsito muy concreto que se apoya con otras cosas, significa muy concretamente un avance o un progreso a nivel profesional. Ahora, como el Sol es la vitalidad y también representa el cuerpo físico, a veces cuando el Sol se aproxima a Saturno o viceversa, que lo que se puede ver resentido es el propio cuerpo, ¿no? Porque hay un límite, Saturno, a esta vitalidad o a esta fuerza, Sol. Entonces podemos estar más cansados que de costumbre o enfrentar alguna cuestión médica o tener que hacer un reposo o tener algún incidente o dolor articular u óseo. Si la conjunción Sol-Saturno por tránsito natal está mal aspectada con la base de la carta, ¿no? Hay aspectos inarmónicos, la persona puede volverse bastante cautelosa a la hora de actuar y a veces, contrariamente a lo que uno esperaría de Sol-Saturno o de alguien bien capricorniano, tener dudas sobre uno mismo, ¿no? Dependiendo obviamente de la cualidad de Saturno, dónde está parado, qué aspecto recibe el Sol, etc. También pasa muchas veces que como Saturno restringe, al contrario de como veíamos con Júpiter que expande, lo social, que también significa el Sol, ¿no? Esto de iluminar o ser iluminados por otros y compartir esto que somos en sociedad, se puede ver restringido y uno quiere estar un poco más en solitario, un poco más resguardado y sin tanta gente. Como Saturno rige el tiempo y la edad y la maduración, las personas mayores, entradas en años, las personas viejas, las personas con mucha autoridad, las personas con mucha experiencia van a formar parte a veces de este pequeño tránsito del Sol por Saturno o de Saturno por el Sol,
o incluso en nuestra propia vida, estar rodeados de personas mayores o con más experiencia. También, a veces, dependiendo de la posición de Saturno en tu carta natal, nos hace buscar parejas que tengan más edad que nosotros, ¿no? Y bueno, puntualmente, cuando Saturno es el que transita por el Sol natal, como Saturno dura más y puede durar este tránsito hasta dos meses y un poquitito más, hay que tener en cuenta estas cuestiones del cuerpo y, si es posible, revisar un poquito, hacer algún análisis de sangre, revisar el sistema circulatorio y el corazón. Si estamos pensando en empezar algo nuevo, un emprendimiento, una empresa, con este tránsito, que es más bien restrictivo, nos puede servir como para planificar, pero no tanto como para inaugurar algo, ¿no? Porque no es tan auspicioso. Bueno, Saturno es mucho más amplio que esto que acabamos de decir, pero como para que tengas una idea y lo puedes aprovechar por tránsitos o en tu carta natal. Acordate que tenés el video del ascendente Capricornio en mi canal y que tenés algunos podcasts que están relacionados con el trabajo, que es un tema bastante saturnino. Y bueno, espero que hayas disfrutado. Acordate que voy a seguir subiendo los aspectos del Sol y otros aspectos más. Mi nombre es Dani Bontempo, te mando un abrazo.